¿Cómo sobrevivió una princesa en medio de una energía tan masculina? Hoy es un día muy especial porque ya se está acercando para mostrarles el nuevo estudio de Aristi Makeup. Ya estamos por acá con uniformes, se vienen cosas hermosas a nivel de marca y de empresa. Ahora sí, a lo que vinimos, quédate hasta el final porque vas a amar este capítulo. Siendo tan femenina, algo súper curioso es que yo amo los espacios masculinos, amo escuchar a los hombres cómo se expresan, cómo hablan, cómo son tan apropiados desde la parte profesional, cómo los halagos no para ellos es raro porque para nosotras las mujeres a veces le dicen a uno como eres muy buena en algo y uno es como en serio, ay gracias, como que se sorprende. En cambio para ellos es el ego de saber que son buenos y que son funcionales en todo lo que a ellos les requiere desde la parte profesional. Desde chiquita siempre me ha gustado escuchar desde la parte de los negocios, de superación, de crecimiento, de empoderamiento y siento que ellos lo hacen muy bien. Los espacios masculinos me ayudaban a conectarme con mis hermanos a través de los videojuegos. Así yo no supiera tener el control quieto, sino que zarandearme para poderles ganar, amaba locamente y es un recuerdo que siempre está en mi corazón. Jugábamos Mario Kart, Zelda, Agente 007, o sea, era el parche de la vida. Pero bueno, amaba también jugar con mis muñecas. Yo era la que le hacía el diseño de corte a mis Barbies, les aplicaba sus tratamientos, me gastaba mis tratamientos en las Barbies, les cortaba el cabello, les hacía un super corte que eran unos trasquilones. Amaba que mi mamá me comprara como retazos de tela y yo les hacía sus vestuarios, sus vestidos, qué tal, las ponía pero a la moda. Aquí inicia una etapa muy bonita y era el gusto por los instrumentos. Mi hermano Rey y yo hacíamos unos súper conciertos que pobres de mis papás no nos aguantaban y solamente sabíamos tocar solamente 2 canciones. Era el himno de la alegría y el himno del silencio. Ya se podrán imaginar la locura todo el día, 2 peladitos tocando una y otra vez en el piano y la flauta esas 2 canciones. Evolucionamos y éramos amantes por los cassettes y cogíamos un lapicero y le dábamos 1000 vueltas al cassette para repetir una y otra vez las canciones que tanto amábamos cantar. Ya evolucionamos y teníamos un micrófono y después de el cassette se vino el CD y amábamos cantar Tabaco y Chanel. Estábamos música de Andrés Cepeda, yo amaba locamente Shakira, compraba todas sus colecciones. No sé si ustedes tuvieron la época de Eminem, nosotros comprábamos afiches de Eminem, yo era pero súper fan número 1, era mi amor platónico, cantábamos también canciones de Nelly Furtado, o sea, qué tiempos. Desde niña he sido mil cremitas y amo los tarros, o sea, como que me encanta tener tarritos bonitos, que huelan rico, soy como la más fan, no solamente como en lociones, sino como en óleos, en fragancias, en aceites, en relajantes, pero desde chiquita, o sea, ha sido una cosa impresionante. Siempre me bañaba para dormir y me ponía Arrurú, ese ha sido el perfume icónico mío, o sea, siempre he amado el Arrurú rosado y siempre me ha acompañado. Me lo pongo cuando salgo de la ducha, para dormir lo pongo en las pijamas y en las telas de la cama. Yo tenía una obsesión por los patines y eran como una extensión mía porque a donde iba quería ir con patines y ese era un gran problema con mi mamá, o sea, mi mamá se quería infartar porque no a todas partes yo podía ir con patines. Les quiero hablar de la energía masculina y femenina y ustedes se preguntarán, ¿esto para qué sirve? La energía masculina nos permite enfrentar desafíos, coraje, nos aporta individualidad, acción, estructura, determinación a mantener nuestra integridad y situaciones difíciles para alcanzar nuestros objetivos. La energía femenina nos aporta cualidades como la intuición, la empatía, la creatividad, la receptividad y la capacidad de conectar emocionalmente con los demás. ¿Quién es Vane? Es una niña que a todo le pone pasión y amor. Tiene una pasión por el sonido, por los olores y por las conexiones. Desde pequeña siempre pude sentir lo mágico y lo genuino y distinguir el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Quiero contarles cómo por mi intuición me libré de una violación.
Yo estaba en catequesis y yo andaba solita, siempre me desplazaba solita para la iglesia porque era relativamente muy cerca de mi casa y de donde mi abuela, que yo salía de catequesis, iba donde mis abuelos y ya luego me iba para mi casa. Salgo de catequesis y iba pasando por una calle, un señor que siempre se veía porque yo tenía que pasar, incluso quedaba al frente de mi colegio. Y eran unos árboles llenos de frutas de mango y el mango es favorito desde chiquita. Entonces yo iba caminando y el señor me dijo como, niña, hola, ¿quieres mangos? Y obviamente una niña ingenua, inocente, le dije que sí y me dijo que viniera para él darme los mangos. Entonces voy por los mangos y cuando llego donde el señor, cuando me acerco, me dice que tenía que entrar porque estaban en el jardín y que tenía que coger unas llaves. Yo, ok, y entramos. Cuando ya entramos, él me dijo que me tenía que cargar para coger unas llaves para poder abrir el portón del jardín. Y cuando el señor me alza para cargarme a coger las llaves, el señor se iba a sobrepasar. Y yo logro como que en ese momento escuchar las palabras de mi mamá, como no hablar con extraños, no recibirle nada a extraños, y eso como que mismo se me vino a la cabeza y como que por un segundo yo como que empecé a sentirme en peligro, empecé a sentirme con mucha angustia y le dije que por favor me soltara y él me dijo como no te preocupes, no pasa nada, y me empezó como a subir las manos por las piernas y en ese momento yo no sé de dónde saqué fuerzas y me solté, le pegué como una patada en el pecho porque él me tenía cargada y yo tiré el pie hacia atrás, le pegué una patada en el pecho y salí corriendo y él empezó como a gritarme, niña, venga, no va a pasar, no te voy a hacer nada. Y pasaron como 2 meses, le conté a mi mamá lo que había sucedido y fuimos a enfrentar al Señor. Desde pequeña entendí que una sonrisa puede transformar la vida de una persona y por ende puede cambiar el mundo. Siempre he sido más saludable que un Alka-Seltzer. Mi mamá me cuenta que yo me paraba en el balcón súper pequeñita, que solamente se me veía la cabecita y la mano, y que yo a todo el mundo le decía, hola, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Me llevas? Siempre ha sido una característica mía, como la parte humana, la parte de socializar. Uno de mis grandes deleites es la naturaleza, los árboles y el cielo. Siempre que necesitaba como tener paz, tranquilidad, volver a mi centro, siempre me deleitaba mirando el cielo y las nubes. Por eso amo tanto el color azul. Llegamos a los 9 años, donde siento que se transforma un poco mi vida y dejo de ser esa niña para pasar a ser una preadolescente, donde empieza a cambiar un poquito mi esencia y empezamos a sentir un poquito de pena, de vergüenza, de prejuicios, del que dirán. Empiezo a ocultar mis sentimientos y a guardar cosas que no quería que el mundo supiera y que solamente las tenía en mi corazón. En ese momento me ponen un aparato que marcó mi vida. Era un aparato que iba del mentón a la frente, que por acá se los voy a dejar. Y al principio yo no sentía pena ni vergüenza, yo incluso salía con él al balcón, iba a la tienda con él, jugaba con mis amigos con él, porque yo fui muy niña y jugaba en la acera de mi casa hasta muy grande, yo creo que hasta los 12, 13 años yo jugaba chuzitas con mis primos y todo, y no sentía vergüenza. Pasaron los meses y empecé a sentir ese deseo de que me vieran bonita, organizada, y fue ahí donde nunca más volví a usar el aparato en público, sino que solamente él me lo ponía. En la casa, si no iba nadie, si tocaban el timbre, salía corriendo a quitármelo y para dormir. A los 11 años llega a mi vida el mundo del modelaje y la actuación. Era algo que yo me moría, que literal corría por mis venas. Yo veía a los actores, veía a los presentadores y yo quería como ser ellos. Yo decía, algún día yo voy a ser como ellos. Y era algo que literalmente me conectaba demasiado, era algo que me movía por dentro, o sea, era una cosa que literal estaba en mí. Le decía yo a mi madre que yo quería estudiar modelaje de actuación, pero ella como que nunca compartió mucho ese gusto. Finalmente me aprobó, me dijo como bueno, ok, vamos a hacerlo, pero a mí me tocaba desplazarme solita porque mi mamá pues obviamente con 4 niños tenía muchas responsabilidades y no podía estarme como llevando ni trayendo. Y me entré en una escuela en el centro y yo solita en bus me iba para mis clases y lo saqué adelante.
Terminé mis estudios con éxito, recordándome lo que tenía en mi alma y ese deseo de lo que quería construir a futuro. Al terminar este estudio con éxito, me enseñó de destrezas sociales, de comunicación, expresión corporal, de monólogo, de doblaje, fonomímica, que servirían para años más adelante. Mi alma siempre se ha reconocido y siempre ha sabido lo que quiere ser. Algo que me parece muy bonito y que quiero resaltar es que nadie me infundó desde pequeña qué hacer y qué no hacer. Siempre como que tenía súper claro cuáles eran mis gustos y siempre me proponía a darla toda para sacarla adelante. Mi corazón sabía cuáles eran esos deseos porque muchas veces no hubo recursos, pero siempre Dios estuvo presente. Aquí llegamos con la conexión de cuando empezamos con los eventos, con mi hermano Rey, cuando él empezó con su mundo de DJ Ceratus a crear eventos. Si no lo has visto, corre a ver lo que está en el capítulo número 1. Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme en todas mis redes sociales como Aristi Makeup y seguir súper conectado a estos 21 días con Vane. Y el tercer capítulo va a estar espectacular porque les voy a contar cuántos años perdí y por qué.